Esta clase de retroalimentación del diplomado Neuroaprendizaje y Arteterapia, Neuroaprendizaje en el aula y Arteterapia, está siendo grabado para que posteriormente nuestros compañeros, si se pierden la oportunidad de verlo en vivo, pues tengan la posibilidad de retomar esta clase ya en modo grabado ahí en nuestra plataforma educativa. Por ahí ya se está conectando más compañeros. Bienvenidos, bienvenidas, compañeras, compañeros. Si les es posible, por favor, recuérdenme ahí en el chat de dónde se están conectando y en qué área dentro de la educación están trabajando. También a lo mejor puede ser que sean artistas, hemos tenido alumnos artistas, o a lo mejor simplemente te llamó la atención este contenido y por eso decidiste tomarlo. Déjame ahí, por favor, en el chat, por qué estás aquí, cuál es tu inquietud al respecto, por qué quieres tomar este diplomado y de dónde te estás conectando para también nosotros tener la posibilidad de ir guiando nuestro contenido hacia tu contexto, ¿ok? Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Ahí se van a ir sumando nuestros compañeros. La mejor prueba de que todo está funcionando es que ya tenemos alumnos aquí conectados. Em, Carla se conecta de Cuernavaca, es terapeuta, perfecto, terapeuta. ¿En qué en qué te enfocaste como terapeuta? Es decir, ¿cuál es tu corriente terapéutica que estás desarrollando, Carla? Y Lisbeth, buenos días, Lisbeth. Si te es posible ahí, escribirme tantito ahí en el chat, en qué enfoque estás desarrollando como terapeuta, ya que somos colegas para ver si estamos en el mismo canal. Bueno, todos los psicólogos estamos en el mismo canal, nada más que otros en diferente ramo, ¿verdad? Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a darle inicio a esta clase. Voy a empezar por compartir pantalla. Me dicen si la están viendo, ¿ok? Déjenme ver cuál pantalla es. Es esta. Y sonido. Ok. Sí se ve ahí la pantalla que estoy presentándoles, la presentación, la portada. Dice Astrid, muy buenos días, soy Astrid Ramírez del Estado de México, psicoterapeuta, arteterapeuta, coach emocional, tanatóloga. Un placer compartir con ustedes este bello espacio. Perfecto, Astrid. Muy bien, ¿no? Pues te dedicas casi por completo a lo que es la salud emocional. Me da mucho gusto que estés aquí. Esperemos poderte aportar más a tu profesión, a tu contenido terapéutico. Y también, ¿verdad? Desde nuestro sentido personal, veamos qué podemos llegar a compartir y transferirte, ¿verdad? A tu desarrollo personal. Carla, jóvenes y adultos con autismo funcional y la mayoría de ellos tienen cualidades artísticas. Perfecto. Ese es otro tema interesante. Yo creo que después voy a tratar de meter algo referente, porque sí hay muchas personas o personas que tienen esta condición que suelen tener una especialización muy interesante en cuanto a las actividades artísticas, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, todo bien, sí, se ve, perfecto. Ahí se ve la presentación, ¿ok? Perfecto. Entonces, pues vamos a darle aquí en presentar. Muy bien, bueno, pues vamos comenzando formalmente a desarrollar esta clase que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos de manera formal a este diplomado Neuroaprendizaje y Arteterapia en el aula, explorando el cerebro artista. Cabe mencionar que estamos en una clase de retroalimentación. Estas clases sirven de apoyo, de respaldo para aquellas clases que ya están cargadas en tu plataforma. Ve estas clases como un tipo
de soporte, un área donde podemos rebotar ideas, donde a lo mejor quieres compartir algo o tienes alguna duda o también vas a encontrar pues cierto contenido un poco más especializado de lo que podría estar ahí colgado ya en la plataforma. Así es que también siéntete en libertad de en cualquier momento alzar tu mano si quieres opinar, abrir micrófono o utilizar el chat. Bueno, esta es nuestra sesión y el título es El poder de la plasticidad cerebral en el aula, neuroaprendizaje y arteterapia. Vamos para allá, vamos a ver cómo desarrollamos este temita. Esta diapositiva ya se las he presentado. Tiene dos objetivos principalmente. Uno, el principal, es reconocer a mis compañeros que están del otro lado de la cámara, con los que coincidí en un proyecto de vida y que gracias a ellos hemos podido cristalizar este bonito trayecto de vida, estas bonitas experiencias educativas. Un saludo por allá a mi compañera Miriam Cano, Carla Denise Ogaz, Marisela Jiménez, Ivonne Escárcega, Lady Vaca, Paolo Orpineda, Rosa Villalobos y Jaime Villalobos. Y bueno, lo siguiente que ya te lo he comentado, hago un repaso rapidito nada más, es una pequeña línea del tiempo para que veas cómo se ha ido formando todo este contenido desde por allá del 2015, cuando me tocó hacer intervenciones educativas en diferentes niveles académicos, desde primaria, secundaria y nivel medio y medio superior. Después tuve la oportunidad de colaborar con diferentes instituciones civiles, llevando capacitaciones sobre los temas de arteterapia. Tuvimos también la posibilidad de viajar a otros estados, a otras ciudades, llevando nuestro contenido educativo y también en capacitaciones aquí para nuestros educadores y padres de familia. Así es como se ha ido construyendo este diplomado y de hecho en esta clase tú también ya formas parte de esta línea del tiempo. Hace aproximadamente año y medio fue cuando iniciamos a elaborar clases de retroalimentación. Tú ya eres parte de una generación, si no me equivoco, eres de la cuarta generación o de la quinta generación del 2025, es decir, que el año pasado ya tuvimos otras generaciones que pasaron por este tipo de contenidos que hacemos para los educadores, para los padres de familia o para los profesionales de la salud que se dedican a desarrollar este tipo, que se dedican a la educación emocional. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Déjenme nomás aquí le pongo pen. Ok. Y también, bueno, hacer una mención especial para la Universidad Superior del Bajío, a la rectora Belén López, agradecerle también por la confianza. Ella vio nuestro contenido, le gustó, quiso hacer una muy buena alianza, la cual pues se unió a nuestro proyecto y es así como también tu diplomado tiene un respaldo y una validez pues de mayor peso gracias a la Universidad Superior del Bajío. Pues también nuestro primer proyecto, INAD, el Instituto de Neurociencias Aplicadas al Desarrollo, y ahora principalmente ADEL, Academia de Actualización y Desarrollo Educativo de Latinoamérica. Estos son nuestros tres pilares educativos en los que ahora estamos desarrollando nuestro proyecto de vida. Y como es parte de nuestra metodología y dinámica de nuestro curso, de nuestro diplomado, de nuestras clases, empezamos regularmente con una frase para recordar y hoy le corresponde a Donald Hebb, quien más que una frase es un principio neurocientífico. Dice aquí, las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Esta frase captura la esencia de la neuroplasticidad, indicando que los comportamientos y hábitos repetitivos refuerzan las conexiones neuronales, fortaleciendo los patrones de conducta. Estas frases también nos dan una idea hacia dónde se va a ir dirigiendo el desarrollo del contenido. Y bueno, como vamos a empezar a analizar, vamos a entender una de las grandes cualidades, y yo creo que es el pilar donde se soporta todo nuestro desarrollo, tanto personal y profesional, que es la plasticidad. La plasticidad cerebral es una cualidad que tenemos los seres humanos de una manera muy interesante, muy diferente a las demás especies
Y la plasticidad cerebral es esta capacidad que tenemos de cambiar físicamente estructuras cerebrales cada vez que aprendemos algo nuevo. Vamos a ver dos conceptos interesantes. Primero es la plasticidad cerebral y luego vemos la neurogénesis. En cuanto a la plasticidad cerebral, yo creo que ya hemos escuchado, no sé si ya han escuchado más o menos el término hacia dónde nos vamos refiriendo con la plasticidad cerebral, que es esta capacidad que tenemos los seres humanos, nuestro sistema nervioso central, de modificarse. Y cada vez que aprendemos algo nuevo, que nos sumergimos en una nueva experiencia o que escuchamos algo que nos llama la atención, prácticamente nuestras neuronas cambian físicamente. Dice, es la capacidad de nuestro sistema nervioso para cambiar su estructura y funcionamiento. Al aprender, las propias neuronas forman redes para comunicarse y hacer sinapsis. La sinapsis es la forma en la que se comunican las neuronas. Cuando una neurona se conecta con otra neurona, es este proceso de sinapsis donde están intercambiando neurotransmisores y es así como se genera una conducta, un comportamiento o un aprendizaje. Pero por otra parte tenemos lo que es la neurogénesis. Si bien la plasticidad cerebral nos dice que es la capacidad que tiene nuestro cerebro, que tenemos para moldearnos ante una situación o aprender cosas, también nos dice que la neurogénesis es la creación de nuevas neuronas. Dice aquí que es el pilar sobre el que la maleabilidad del cerebro descansa y que la neurogénesis se refiere al nacimiento y la proliferación de nuevas neuronas. Cuando nosotros hablamos de plasticidad cerebral, también nos estamos refiriendo a los hábitos y las conductas que ya tenemos como en nuestra persona. Aquellas cosas que ya hago forman parte de una plasticidad cerebral. El haber aprendido a leer, a escribir, a manejar un auto, a tocar la guitarra, a pintar, a cualquier tipo de actividad fue gracias a que hubo conexiones neuronales y a que hubo una modificación dentro de nuestro cerebro y que esa modificación con la práctica se fue haciendo cada vez más densa. Las neuronas fueron agrupándose cada vez más y es así como vamos mejorando nuestras técnicas, como vamos desarrollando más aprendizaje. Por ejemplo, si tú te dedicas a la docencia, si eres educador, pedagogo y sabes bastante, obviamente, sobre la pedagogía porque ya lo has estudiado, te has dedicado mucho tiempo a esto. Sin embargo, cuando escuchas este tipo de contenidos de las neurociencias aplicadas a la educación, ese contenido se va a ir agrupando o se va a ir añadiendo a los conocimientos que tú ya tienes. Los vas a ir relacionando a aquello que tú ya conoces. Ahora vas a entender, ¿verdad?, que cuando tu alumno empieza a leer es porque está haciendo nuevas conexiones neuronales y conforme va dominando esa lectura, esos procesos de lectoescritura, pues quiere decir que sus neuronas cada vez van creando mayores redes neuronales para poder desarrollar esa habilidad y esos procesos cognitivos. Ahí está generándose la plasticidad cerebral. Sin embargo, para que nuestros alumnos, para que nuestros hijos o incluso nosotros podamos tener una mayor plasticidad cerebral, necesitamos tener también en cuenta que necesitamos más neuronas y entre más neuronas tengamos, mejor vamos a dominar una actividad. Es aquí donde entra el tema de la neurogénesis. La neurogénesis es la creación de neuronas. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? Si la plasticidad cerebral es la creación de hábitos que voy acumulando en mi vida. Es decir, si yo empiezo a generar el hábito de salir a correr todos los días a la mañana, de ir al gimnasio,
de tocar la guitarra, de leer, de todos esos procesos que me nutren como persona, la neurogénesis, ¿qué es lo que hace? ¿Qué aporte hace? Bueno, la neurogénesis, como lo dice en su palabra, neuro de neuronas y génesis de creación, es llevar esas neuronas que necesitamos para mejorar una habilidad. Se van a ir creando o naciendo, formando neuronas y mandándolas hacia ese lugar específico donde estoy ejercitando una actividad. Vamos a suponer que un niño, un jovencito, está aprendiendo a tocar guitarra y para dominar esa creación para dominar esa habilidad de tocar la guitarra, él va a practicar 2, 3 días a la semana. Y para que pueda dominar eso, hay que mandar neuronas para allá para que pueda tener esa habilidad, para que vaya aprendiendo a dominar, a escuchar los tonos y todo eso. La ayuda que puedes tener, que podemos tener para tener mayores neuronas, también se refiere a que debemos de tener mejores hábitos, pero de vida. La neurogénesis se recarga en 3 o 4 pilares fundamentales. Para que nosotros podamos tener mayor creación de neuronas que van a favorecer a las habilidades que vamos a estar desarrollando en nuestro día a día, necesitamos tener una buena alimentación, necesitamos un buen descanso, dormir sanamente y el movimiento continuo o el ejercicio. Esas son las 3 principales actividades que necesitamos desarrollar como hábitos de vida y también podríamos agregar el evitar el estrés constante, las cargas de estrés constante que se sostienen en el tiempo. Es decir, si estamos en un ambiente donde constantemente estamos sintiéndonos atacados o que no somos apreciados o que hay mucho estrés, mucho cortisol, esto afecta a la creación de neuronas. Entonces, por una parte tenemos lo que podemos desarrollar por medio de la plasticidad cerebral, toda aquella actividad que vamos agregando en nuestro día a día, y por otra parte tenemos la creación de neuronas, que son los hábitos de vida, como el dormir bien, alimentarnos sanamente, hacer ejercicio y bajarle al estrés, al cortisol. Esas son algunas de las cualidades interesantes que vamos a estar analizando en este diplomado. Por otra parte, tenemos aquí te comparto cómo es una estructura de esta célula llamada neurona. Y bueno, aquí vamos a identificar diferentes estructuras. Una de las principales que vamos a estar analizando son estas llamadas dendritas. Aquí en la figura podemos identificarlas, son señaladas ahí con una flechita, no sé si lo ves. Estas dendritas, en toda su prolongación, en toda esta parte que ves aquí en la figura, todo esto que te estoy señalando, hay pequeñas espinitas. Se les llama espinas dendríticas. Estas espinas dendríticas son las que hacen conexión con otras terminales de acción, de axón. Entonces, cada vez que nosotros aprendemos algo, estas espinitas dendríticas se van haciendo cada vez más grandes, más maduras, van fortaleciéndose. Entonces, esto significa que conforme repitamos o repetimos una acción, estas espinitas se van haciendo más grandes, van madurando y de esa manera vamos reforzando un conocimiento. Por medio de esas pequeñas espinitas es donde pasa lo que llamamos la sinapsis, que es el recuadro este que te estoy aquí también compartiendo. Y en estas no hacen un contacto como tal físico, sino que dejan un espacio
y por medio de ese espacio se intercambian los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la oxitocina, endorfinas, todo ese tipo de neurotransmisores, GABA, el neurotransmisor GABA y todos estos tipos de neurotransmisores que favorecen al aprendizaje. También tenemos aquí arriba lo que es el soma y el axón y la mielina. Aquí es donde llega la información en el soma y se clasifica dentro de estas estructuras. Una vez que la información es clasificada, es enviada a través del axón para ser comunicado a otra neurona. Otra estructura que luego no tiene tanto foco, no es tan mencionada en algunas situaciones, son esta estructura que se ve aquí llamada mielina. La mielina es como un recubrimiento que también conforme vamos practicando una actividad se va haciendo más denso, más grueso. Y conforme se va haciendo más grueso, manda la información de forma más rápida y más potente. Es decir, que vamos a imaginarlo en un contexto habitual. Conforme un niño está aprendiendo a leer, los botones sinápticos que te mencioné al principio, las espinas sinápticas se van haciendo cada vez más densas, más maduras, hasta que el niño domina la lectura. O pensémoslo también en cualquier actividad, ¿verdad? Cuando aprende a andar en bicicleta, cuando aprende a abrocharse las agujetas, cuando aprende a colorear, cuando aprende a no salirse de la rayita, cuando combina colores. Todo eso son procesos físicos que están pasando dentro de nuestras neuronas. Pero también por el axón donde está la mielina, este recubrimiento se va haciendo más grueso, más denso, y esto permite que la información viaje más rápido a otra neurona. Así es como vamos dominando actividades y aprendizaje en nuestro día a día. Dice aquí que vamos a ver cómo funciona la neurona, cómo funcionan. Reciben información, cada neurona tiene unas antenas llamadas dendritas que reciben señales de otras neuronas, procesan la señal, la información viaja al cuerpo de la neurona llamado soma, donde se decide si se transmite o no. Envía la señal, si la señal es lo suficientemente fuerte, viaja por un cable largo llamado axón hasta el siguiente destino. Y finalmente llegamos a la comunicación con otra neurona. Al final del axón, la señal llega a la sinapsis, donde se liberan químicos llamados neurotransmisores que pasan la información a la siguiente neurona. Déjenme ver si tenemos algo por aquí. Ok. Era una pequeña sorpresa. Fíjense que nosotros todos los días y a partir de ahora posiblemente ya no se te vuelva a olvidar cómo es la estructura de una neurona cuando vayas al supermercado, cuando vayas a hacer una carnita asada, compres o la cebolla de rabo, que aquí en Chihuahua le llamamos la cebolla de rabo, de rábano o de rabo, algo así. Y cuando yo veo una cebolla de rabo, inmediatamente digo, ah, mira, una neurona. Si la podríamos identificar en nuestra cotidianidad, prácticamente sería como una cebolla de rabo. Estas raicitas serían ¿qué? Bueno, serían las dendritas, sería el soma, la parte más prolongada. Y este extensión, pues sería el axón. Y finalmente tendríamos en sus puntas las terminales axónicas.
Por acá les voy a presentar unas neuronas que están Estos son haciendo dos neuronas vistas bajo conexiones. el microscopio a punto de conectarse. Esto que ves en forma de estrella en la punta de la neurona es un cono de crecimiento, una estructura móvil que le permite a la neurona explorar su entorno para formar nuevas conexiones durante el desarrollo del sistema nervioso. A través de estas uniones, las neuronas se comunican mediante señales eléctricas, permitiendo que aprendas, sientas y recuerdes. Si esperamos un poquito más, vemos cómo se produce ese apretoncito de manos microscópico. Ahí están las neuronas haciendo sinapsis, haciendo conexiones. Esto fue una toma microscópica de cómo en momento real una neurona hace conexión con otra neurona. Preguntas hasta aquí sobre nuestras neuronas para avanzar al siguiente tema, hemisferios cerebrales interconectados. Tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Aquí también cabe mencionar que este tipo de conceptos es cada vez ya más popular dentro de las aulas de clase. Lo que sí necesitamos cuidar también es cómo lo desarrollamos o cómo lo vamos a conocer, ya que también aquí podemos caer en lo que llamamos como neuromito, ya que muchos educadores, ¿verdad? También han pensado en esto de que no, es que mis alumnos son más lógicos y por lo tanto están usando el hemisferio izquierdo. O no, es que hay que darles tantas actividades artísticas para que utilicen el hemisferio derecho. Lo que necesitamos también entender es que uno no es independiente del otro, están conectados por medio de fibras nerviosas llamadas cuerpo calloso, que aquí lo tenemos descrito, el cuerpo calloso conecta ambos hemisferios y estos funcionan tanto cuando hacemos actividades lógicas matemáticas, funciona el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo, al mismo tiempo que cuando estamos haciendo una actividad artística, de la misma forma funciona un hemisferio derecho que el izquierdo. Sí, tienen una especialidad, una especialización. El hemisferio izquierdo se enfoca más en los procesos lógicos, matemáticos, deductivos, de razonamiento. Dice aquí que es el especialista en la concentración. Un ejemplo también se nos da que a los 3 años un niño puede armar puzzles de 4 a 6 piezas, mientras que el hemisferio derecho tiene especialización en los estímulos sensoriales y emocionales y se puede activar dibujando. Algo que es popular es esto que les comentaba sobre que podemos caer en ese diálogo donde vamos a ejercitar o vamos a estimular más tal hemisferio, cuando en realidad pues los dos están trabajando. Esa es una señalización que debemos de tener en cuenta para evitar los neuromitos, ¿verdad? Que luego se propagan. Es muy importante, dice aquí, estimular ambos hemisferios para que generen una interacción y crear una mente que funcione. Cuando nosotros dibujamos, por ejemplo, em, por aquí creo que había alguien. Bueno, por ejemplo, Astrid que nos dijo que era arte terapeuta. Cuando nosotros dibujamos y estamos pintando, estamos desarrollando una actividad artística, podríamos decir que estamos estimulando solo el hemisferio derecho. Sin embargo, cuando tenemos un espacio como la llamada hoja en blanco, ¿verdad? Donde tenemos que crear algo nuevo, empezamos a desarrollar el dibujo que nosotros tenemos en mente y en esa creación se están dando cálculos donde estoy pretendiendo hasta dónde va a correr el pincel, qué es lo que quiero proyectar, cómo va a ir cambiando la tonalidad, cuánto necesito marcar una figura, etcétera. Entonces, ambos hemisferios están trabajando en esa misma actividad. Lo que sí es interesante analizar es que en nuestro actual sistema educativo sí se promueve más
un pensamiento lógico matemático. Y esto pues se recarga también en toda la cultura que se ha desarrollado a través del tiempo sobre lo que es la educación, puesto que se ha valorado de una gran manera, ¿verdad?, que un alumno tenga una buena calificación y que sepa leer y que sepa escribir. Se valora mucho más que tenga habilidades matemáticas a que desarrolle una actividad artística. Posiblemente ya con el tiempo y a estas alturas, pues ya se ha ido cambiando esta lectura dentro de la educación, pero todavía a la fecha es bastante común encontrar este tipo de prejuicios. De hecho, en un libro, creo que ya se los compartí anteriormente, que es este libro de Neuroeducación para Padres de Nora Rodríguez, menciona diferentes situaciones donde cómo es mucho más valorado un alumno que saca buenas calificaciones a un alumno que sabe dibujar bien o que sabe tocar algún instrumento. ¿Por qué? Porque el sistema educativo actual o tradicional valora más una buena calificación en matemáticas que una creación artística de un alumno. Por ahí va la crítica que se hace, ¿verdad?, respecto a este tema y de cómo, sin darnos cuenta también, podríamos estar dando una mayor estimulación a un hemisferio cerebral. Especialización de los hemisferios. Tenemos a Roger Sperry, científico en estudiar a los hemisferios cerebrales. Utilizó pacientes intervenidos quirúrgicamente en el cuerpo calloso. Tras estos estudios, el hemisferio izquierdo se le conocía como el inteligente y racional, mientras tanto el hemisferio derecho se ha designado como el intuitivo y el artístico. Roger Sperry fue el primero que demostró que estos hemisferios cerebrales estaban conectados entre sí. Y es que hizo una investigación bastante peculiar. Y en aquel tiempo, él hizo algunas diserciones a personas que tenían un padecimiento particular que eran los ataques de epilepsia. Eh, Se observaba que las personas que tenían estos ataques epilépticos, cuando se les hacía la diserción de hemisferios, se separaban, se les cortaba el cuerpo calloso, los con las convulsiones que tenían por la epilepsia disminuían bastante, al punto de que casi desaparecían. Los estudios arrojaban que estos ataques epilépticos se derivaban de que un hemisferio pasaba de manera desmedida información al otro hemisferio, al hemisferio derecho o viceversa, y esto provocaba una descarga, un desgaste, un desequilibrio que terminaba en una convulsión. Por ende, los médicos de aquella época decían que pues desconectando los dos hemisferios, pues ya se podía tener pues una persona con mayor funcionalidad. Sperry fue uno de los primeros científicos que lo analizó y estudió y descubrió qué especialización tenía cada uno de los hemisferios. Cuando hizo estas diserciones, por medio de unas lentillas especiales, les tapaba un ojo. ¿Por qué? El ojo derecho o el izquierdo. Porque resulta también que hay una bilateralidad, es decir, el hemisferio derecho domina la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo domina la parte derecha de tu cuerpo. Entonces, cuando le tapas el ojo derecho a una persona, va a percibir una realidad que va a ser con el hemisferio izquierdo. Y viceversa, cuando cambias la lentilla al otro ojo, el hemisferio que va a percibir, pues es el opuesto. Y por lo tanto va a haber una diferencia de contextos según lo que perciba el hemisferio izquierdo. Para esto, aquí tengo para ti una pequeña escena
de una serie que también te voy a compartir el capítulo. Ahí ya está cargado en tu plataforma, ahí lo vas a poder ver. Ahí está este capítulo completo. Ahorita nada más vamos a tratar de identificar eh, ese momento donde precisamente hacen ese experimento. Deja ver si lo localizo aquí rápidamente. Para que veas exactamente cómo es esto que te acabo de describir. Aquí está. Aquí le damos clic. Me dicen si lo escuchan bien, ¿eh? ¿El tajo aquí? Sí. Pues va a hacerle ¿Sí se preguntas a su escucha? cerebro derecho. Es de locos. Un momento. ¿Hablas de qué? Sí, Perfecto. Lleva unas lentillas especiales que le bloquean medio campo visual. Omitiré una palabra clave de cada pregunta, se la enseñaré en una tarjeta y solo su lado derecho entenderá la pregunta. ¿Cómo va a responder? Primero lo escribía, ahora lo teclea. ¿Se lo has dicho a Doug? Genial. Conozco a Doug. Me perdonará si averiguo algo útil. ¿Y si no lo haces? ¿Luz de ambiente? ¿Quieres mirar o no? Siguiente pregunta. ¿Cuál es su favorito? Color. Verde. Espera un momento, ¿qué ponía en la tarjeta? ¿Color? El verde no es mi favorito. El del hemisferio. ¿Hemisferio derecho, sí? Dígame qué odia más. Comida. Coles de Bruselas. Bueno, en eso coincidimos. Dígame algo que la haga... Feliz. Océano. algo que le provoque... Bebé. ¿Qué ponía en la tarjeta? Vamos a seguir. ¿Por qué el bebé le provoca... Rabia. Necesito radiación. Aquí les doy un poco de contexto. Este capítulo se trata de una persona, de una mujer que está embarazada y está esperando un bebé, pero está sufriendo ella precisamente de ataques epilépticos. Entonces, tiene un gran riesgo su embarazo, puesto que en cualquier momento le puede dar un ataque epiléptico y esto puede provocar que pierda a su bebé. Entonces, los médicos le dan la alternativa de hacerle la diserción de hemisferios cerebrales o radiación. La radiación va a curarle para quitarle pues el problema que tiene de la epilepsia. Pero si elige la radiación, pues automáticamente va a perder a su bebé, ya que está embarazada, ¿verdad? Entonces, llega a la conclusión de que para salvar a su hijo, porque quiere tener a su bebé, pues prefiere hacerse la diserción cerebral. Y aquí en este experimento, pues le ponen diferentes tarjetas para que ella responda con el hemisferio lógico, ¿verdad? Con el hemisferio izquierdo. Y conforme va haciendo las preguntas, le pone las letras, las palabras, para que responda por medio del teclado. Cuando le ponen que por qué le da, que le da enojo, que le molesta, pone bebé. Es decir, el hemisferio izquierdo está siendo lógico y está diciendo lo que yo necesito es la radiación. Sin embargo, eh, ella decidió emocionalmente, por decirlo de alguna forma, con su hemisferio derecho, porque prefiere salvarle la vida a su bebé. Y es más o menos el contexto de esta escena. Ya la verás completa este episodio de la serie de 3 libras. Por ahí te la voy a dejar ya también ahí cargada en la parte de abajo de tu clase en vivo. Pero sí identificamos ahí cómo tiene sus lentillas, cómo responde por medio de este experimento y prácticamente están replicando el experimento que hizo Roger Sperry, el científico que esto lo hizo hace
bastantes años atrás. Fue una forma de descubrir cómo es la especialización de cada uno de nuestros hemisferios. Que aunque nos separen, si nos cortaran por la mitad de ese cuerpo calloso, pareciera que tuviéramos una vida normal, pero sí cambiarían muchas cuestiones sobre la percepción, sobre cómo percibimos nuestro medio ambiente. Pero eso ya lo veremos, bueno, ya lo verán en el video este que les voy a compartir, que está ahí cargado en esta clase en la parte de abajo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien. Dice Astrid, la técnica de trazo y dibujo bilateral es fabulosa para generar la interacción de ambos hemisferios bajo un estímulo simultáneo. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, cerebro derecho, cerebro izquierdo en la educación. Esto es más como un tipo de crítica. Se dice que se educa solo en una dirección, priorizando los hemisferios izquierdo, el hemisferio izquierdo. Aquí nos dice, es un estilo educativo que se ha sostenido en el tiempo y se ha transmitido por generaciones, patrones de pensamiento y de conducta que se inculcan desde las primeras etapas educativas y en las primarias, y en las primeras etapas se trabaja más el arte, la danza, el dibujo, etcétera. Y basta nada más hacer un poco de memoria cuando nosotros estábamos en lo que antes llamábamos kinder, ¿verdad? Que estábamos ahí en el jardín de niños, ahora que le dicen. Estábamos en el kinder y ¿qué es lo que hacíamos? ¿Cuáles eran nuestras actividades? Yo recuerdo que me la pasaba jugando, me la pasaba dibujando, pintando, teníamos juguetes y era constantemente estar explorando, era pues pasarla bien. Para mí el kinder era una experiencia muy bonita donde pues vas desarrollando esas habilidades motrices, pero todo bajo un contexto de creación. Y si hacemos un poco de reflexión, si vamos un poco más allá, vamos a descubrir que conforme vamos avanzando en nuestras etapas educativas, esto se va perdiendo. Cada vez es poco común que te encargue tu maestro alguna creación, alguna actividad. Sí hay maestros que de repente te dicen, vamos a evaluar esto por medio de una maqueta o la persona que me traiga este ejercicio de la manera creativa, pues de una manera creativa, pues va a tener su calificación. Pero el común denominador después del kinder es pues tareas, trabajos, copiar, pegar, eh, escribir planas, todo eso que al final atenta en contra de la creatividad de nuestros alumnos y de nuestros jóvenes. Ni se diga ya en nivel medio superior o superior, que es cada vez más complicado encontrar actividades artísticas dentro de los procesos educativos. Los jóvenes creativos son vistos como poco productivos e inteligentes. Esa es la crítica que les comentaba que hacía Nora Rodríguez en su libro de Neuroeducación para Padres, libro que ya también está ahí cargado en la parte de abajo para si gustan descargarlo y darle una leída. Ahí van a encontrar pues este tipo de señalizaciones e investigaciones y es parte de la crítica que hacemos y donde queremos precisamente llegar sobre lo que es el arte y la importancia del arte en los contextos educativos. Dice aquí, posteriormente en la adolescencia se pone más énfasis en lo abstracto y se cree que el arte no tiene importancia en su desarrollo. Por ejemplo, dice aquí un comentario que me parece que está aquí en el libro. Dice, mi hijo es muy inteligente y saca puros 9 y 10 en español y matemáticas. Sin embargo, un joven que toca algún instrumento o se dedica al arte no suele recibir el mismo reconocimiento en la educación tradicional, que era lo que pues, hemos estado analizando, que hemos estado compartiendo conforme vamos avanzando en este diplomado. Y bueno, la plasticidad cerebral y el arteterapia, ¿qué es lo que va a provocar en nuestro desarrollo cognitivo y desarrollo emocional? Primero, cada vez que generamos una creación,
una manera artística o una forma de expresarnos por medio de una creación qué es lo que está pasando. Por aquí Astrid, que nos dice que es arteterapeuta, no sé si ella también nos pudiera aportar algo al respecto, pero desde el sentido neurocientífico y psicológico, cada vez que nosotros nos sumergimos en una actividad artística o creativa, va a pasar una charla interna, un proceso introspectivo muy interesante. Como cuando les platicaba sobre mi experiencia cuando me tocó trabajar con mi amigo Leopoldo Medina, cuando estábamos creando o pintando, que teníamos actividades artísticas, yo recuerdo que cuando trataba de hacer un tribal o algún dibujo por medio del aerógrafo, mi autodiálogo iba en lo voy a hacer mal, está quedando mal, ahora cómo lo voy a hacer, qué miedo, qué nervios. Y conforme voy dominando la técnica o conforme voy perfeccionando, pues esos autodiálogos van cambiando. Pero aparte de mejorar en una actividad o en una habilidad, también hay otros tipos de pensamientos, como, y hoy por la mañana discutí con mi mamá o discutí con mi papá, o estoy enojado con mi hermano, o tengo este problema con mi pareja. Y es un medio donde tú estás moldeando, estás creando y te das cuenta de esos pensamientos y de alguna forma los estás confrontando para poder salir a hacerles frente. Porque de otra manera, cuando no hay estos estímulos o estos momentos de creación, pues esos percances o esas situaciones específicas que tenemos es más complicado que salgan a flote o que los podamos confrontar. Imagínate un niño de 5, 6, 7 años que está en sus procesos de primaria, en su etapa educativa de primaria, y tú dices, el niño, ¿qué problemas puede tener a los 6, 7 años, verdad? Si pues parece que todo está bien. Pero estos chiquitines también tienen problemas al igual que una vida adulta. El hecho de que su mamá se haya enojado con él o que lo hayan levantado muy temprano, que haya discutido con su hermanito, todas esas situaciones son cuestiones que están cargadas en sus pequeños procesamientos de el pensamiento. Y además, analicemos la siguiente característica de que el cerebro de un niño de primaria está prácticamente muy inmaduro en su parte prefrontal, en la parte del córtex prefrontal, y que si hacemos un recordatorio, que rápidamente lo vas a identificar, es que la parte frontal de nuestro cerebro, pues es la encargada del pensamiento, de la ejecución, de la planeación, del autodiálogo, y por ende, puede ser que este niño esté cargando con cierto estrés, con cierta incomodidad, con ciertas sensaciones emocionales displacenteras. Por lo tanto, es muy importante brindarle canales de expresión emocional. Ahora veámoslo a largo plazo. Cuando desde pequeños empezamos a tener estos canales de expresión emocional y conforme van pasando los años, el tiempo, vamos mejorando estos canales de expresión, vamos siendo más conscientes de nosotros mismos y por ende, pues vamos a construir una mejor versión de nosotros, porque qué mejor, ¿verdad? Que desde pequeños tengamos esta capacidad de confrontar estos pensamientos, de poderlos manifestar o expresar de alguna manera a través de la pintura, a través del dibujo, a través de cualquier actividad artística, donde no importa la estética o no importa tanto la obra final, sino el proceso. ¿Y a qué nos referimos con el proceso? Con esa introspección que están ejercitándose constantemente a la hora de crear. Sí, entonces, autocuestionamiento sería una de las cualidades, relación íntima con uno mismo, se rompen patrones de conducta
y, y se fortalecen nuestras redes neuronales frontales, la parte frontal de nuestro cerebro, que aunque esté inmadura, no significa que esté inactiva. Al contrario, si está inmadura, hay que darle actividades donde estemos constantemente estimulando esta parte frontal del cerebro, porque entre más actividades le demos, más rápido va a madurar, más herramientas va a tener para mejorar su dominio, su autocontrol y de esta manera, pues, mejorar en todos estos procesos, ya que en la educación, pues, se requiere bastante ejecución, bastante pensamiento abstracto, y no solo en la educación, en tu vida personal constantemente necesitas estar tomando decisiones, estar analizando, estar autocontrolándote. Entonces, pues el arte definitivamente es más que una herramienta estética o una herramienta de entretenimiento, o lo clasificaría mejor como una herramienta de estimulación cognitiva y emocional. Los pensamientos y sentimientos más profundos del inconsciente se pueden reflejar en el arteterapia. Pues es esto lo que comentábamos, esa capacidad de confrontar esas cuestiones que nos pasan en el día a día y que nuestros alumnos también la viven de cualquier etapa educativa. Sobre todo los niños, pensemos que si nosotros como adultos, hay veces que vamos con el terapeuta y batallamos para poderle comunicar cómo nos sentimos o no tenemos las palabras para expresarlo o no queremos, nos sentimos algo renuentes, que es también algo de lo que trata el arteterapia, de que em, cuando tienes esta incomodidad de expresarlo, pues puedes hacerlo por medio de el arte. Y también nos trae que es el desarrollo personal, se forma el desarrollo personal de personas creativas que pueden tener una mejor claridad para su formación personal y profesional. Cerebro anterior y posterior. Aquí tenemos otro aporte bastante interesante del doctor Jesús Castillo, que es un psiquiatra también dedicado a la terapia. Y él trae una postura bastante interesante. Él nos dice que el cerebro también podemos dividirlo, esta vez de una manera imaginaria, no como el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que sí hay una división física y clara, pero él postula que también tenemos una división imaginaria donde podemos dividir el cerebro anterior y el cerebro posterior, y nos comenta que en la parte posterior, precisamente donde se encuentran áreas que son de vital importancia, como la amígdala o el cerebro, o bueno, ya no es correcto mencionar como cerebro emocional o cerebro límbico, pero sí hay estructuras límbicas que se encargan de las emociones, como la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo. Estas estructuras son las que se activan cada vez que hay emociones fuertes. Entonces, el doctor postula que cuando tenemos problemas de emociones displacenteras como la depresión, la ansiedad, la preocupación, hay una mayor actividad en la parte posterior de nuestro cerebro y precisamente también en la parte donde se sitúan estas estructuras emocionales, aquí señaladas, ¿verdad? En el círculo blanco. Y también dice que cuando nosotros pasamos por estos momentos de depresión, ansiedad, o cuando también nuestros alumnos están teniendo este sentimiento de desesperación, de frustración, de estrés prolongado, pues la parte posterior de nuestro cerebro es la que más actividad tiene y la parte frontal de nuestro cerebro tiende a apagarse, lo tratamos de asimilar con estas flechitas, donde quiere decir que esta parte es como que menos actividad tiene cuando
en nuestro ambiente se sostiene una percepción, se percibe un ambiente denso donde hay preocupaciones, donde hay estrés, donde hay emociones displacenteras. La parte frontal tiende a apagarse. Sin embargo, cuando nosotros desarrollamos actividades como la meditación, la respiración guiada, el tratar de estar en el presente, actividades artísticas. Cuando nosotros desarrollamos una actividad artística también o una actividad manual, ejercitamos la parte frontal de nuestro cerebro. Por lo tanto, se dice que estamos más conectados con el hoy, con el aquí y en el ahora. Hay mayor concentración, hay mayor memoria, se forman también mayores conexiones al respecto de nuestro sentido de humor, hay mayor optimismo, motivación, incluso visualizamos metas u objetivos que queremos alcanzar. Cuando realizamos actividades artísticas, cuando realizamos actividades de respiración, de mindfulness, incluso cuando nos damos momentos de descanso, como salir a caminar, salir a hacer alguna actividad recreativa. Por lo tanto, cuando pasa esto, se percibe que hay una mayor actividad en la parte frontal de nuestro cerebro. Esto también genera neuroplasticidad y neurogénesis, ya que hay una mayor estimulación en la parte frontal de nuestro cerebro. A continuación, aquí les voy a poner una clase de una pequeña niña que nos da una clase de educación emocional, entendiendo, ¿verdad?, que es una pequeña de escasos 6, 7 años que está practicando un autodiálogo. Se mira frente al espejo y empieza a decirse frases repetitivas, pero que ella las percibe y a su manera y cómo cambia su estado anímico. Esto activa su parte frontal del cerebro. Veamos esta demostración de educación emocional de una niña. Si vemos cómo está frente al espejo y luego me gusta mi casa, me gusta mi mamá, me gusta mi papá y está repitiéndose estas frases. Me gusta mi pelo, me gusta mi corte, me gusta mi pijama, me gustan mis cosas. Vean el estado de ánimo que refleja. Puedo hacer todo bien. Es una demostración de esta pequeña, de cómo se genera este estado de ánimo. ¿Qué hizo ella? El sentido de humor, optimismo, motivación, visualización de metas, con una charla interna que tuvo, una charla, bueno, una charla que tuvo con ella misma. Nosotros los psicólogos luego somos muy criticados, ¿verdad? Porque se populariza esto, ¿verdad? De que te veas frente al espejo y te digas cosas bonitas y que te lo repitas como si fueras un loro, ¿verdad? Como si fueras un perico. Y no es así. Obviamente esta niña lo hace de esa manera porque pensemos también en su edad, pensemos en la capacidad todavía que todavía tiene para nutrirse o para charlar con ella, lo hace de una manera muy básica, pero que le funciona. Conforme vamos creciendo, nosotros vamos generando mayores herramientas dialécticas. Y no es que precisamente nos estemos viendo al espejo para decirnos las cosas que tenemos que hacer mejor o que tenemos que cambiar. Pero sí es importante que formemos un diálogo interno con nosotros mismos y un diálogo interno que nutra y que refuerce más que descalificar. Porque está esta estadística, ¿verdad? De que más del 70%, bueno, tenemos más de 70,000 pensamientos todos los días y la tendencia es que la mayoría de estos pensamientos suelen ser negativos y que el 90% de nuestro día
que estamos charlando con nosotros mismos. Entonces vemos ahí cómo se puede compaginar todo esto en contra de nosotros, ya que un pensamiento detona emociones y por lo tanto vamos a tener como resultado un estado de ánimo. Por ende, pues lo interesante aquí es formar una conversación íntima con nosotros mismos proactiva, ¿verdad? Que te puedas, si quieres mirarte al espejo o no, pero que te hables a ti mismo y te digas cómo te hablarías en realidad. Oye, pues la verdad, necesito cambiar esto, necesito mejorar lo otro, o incluso pues darte esa palmadita tú mismo y decirte, muy bien, lo logré, yo sabía que podía, pero es una retroalimentación y más que una retroalimentación, es una relación íntima contigo mismo. Y bueno, mientras tanto, ¿qué opinamos sobre este gran equipo que tenemos todos los seres humanos llamado sistema nervioso central? Lo que percibimos, todo lo que percibimos por medio de nuestros sentidos, todo lo que capta nuestros ojos, nuestra piel, nuestra lengua, nuestros oídos, todos nuestros sentidos están en contacto constantemente con un medio ambiente y de esta manera es como aprendemos no solo cuestiones cognitivas, sino emocionales, y todo esto pues influye en nuestro propio desarrollo personal. Dice aquí que el medio ambiente que rodea al individuo le da la información al individuo, es procesada cerebralmente e interpretada por el sistema nervioso central para al final dar una respuesta. Los procesos psicológicos dan un significado determinado a cada evento de nuestras vidas. Incidir en estos procesos es alimentar redes neuronales y fortalecer un sistema de creencias. Más adelante vamos a ver una estructura de cómo funciona nuestro sistema nervioso central. Bueno, antes de llegar a eso, dice aquí, esto es una idea que sostienen los cognitivos, sociólogos y antropólogos. Les comentaba que más adelante vamos a ver la estructura específica de cómo funciona nuestro sistema nervioso central. Sin embargo, aquí les voy a dar como un pequeño entre o introducción sobre esto. Hay tres modos en cómo funciona nuestro sistema nervioso central. Parece ser muy simple, pero obviamente tiene su grado de complejidad. Si nosotros pudiéramos entenderlo de una manera básica, es que nuestro sistema nervioso central funciona en tres modos. El modo aferente sensitivo es todo lo que percibo en mi ambiente y lo que capto también por medio de en mi cuerpo, propiocepción, ¿verdad? Todo lo que está en mi cuerpo. Por ejemplo, un niño que está sentado en su butaca y la butaca está chueca, pues va a sentir incomodidad, o si tiene hambre o le duele la pancita o algo, percibe algo dentro de su cuerpo que le causa incomodidad, pues aunque no esté en el ambiente, está dentro de él y lo percibe. Ese es el primer modo, modo aferente sensitivo. Y una vez que percibimos esto, va a ser enviado por medio de nuestras neuronas, de las redes neuronales, al cerebro, que aquí está el siguiente modo llamado proceso. ¿Sí? Aquí se va a procesar todo lo que percibimos por nuestros sentidos y propiocepción, ¿va? Todo lo que sentimos en nuestro cuerpo. Se manda aquí y aquí se analiza y si es relevante, se da una respuesta por medio de nuestro proceso o nuestro modo eferente. Cuando tú entras al aula de clases y pones una actividad y los niños alzan la mano para preguntarte, ellos perciben, lo procesan y entonces están interactuando contigo. Ahí se ejecuta el modo aferente, proceso y modo eferente, que es dar una respuesta. Pero nos gustaría que fuera así tan sencillo, ¿verdad? Resulta que cuando llega la información al proceso, también en nuestro espacio de trabajo, en nuestro cerebro, existen memorias
de largo, mediano y corto plazo. Estas memorias están ahí constantemente haciendo lo que nosotros llamamos también como intromisión mental, como cuando vemos a nuestros alumnos que están así muy atentos, viéndonos, pero no sabemos si en realidad nos están poniendo atención. Posiblemente van a estar pensando en el último videojuego que jugaron o en el último TikTok o en el último video que vieron. Y que esto también nos pasa a nosotros, obviamente, ¿verdad? A todas las personas. La llamada intromisión mental, o como le llamamos también en el bajo mundo de la psicología, la loca de la casa, ¿verdad? Esa charla interna que está ahí nada más distrayéndote y que no te permite concentrarte. Esas son las memorias de largo, mediano o corto plazo. Actualmente es una de las principales dificultades que tiene el educador dentro del aula, ganarle a la intromisión. Y actualmente hay mucho más intromisión dentro de las aulas de clase porque estamos viviendo una era llamada la era digital, donde cualquier persona, cualquier niño, e incluso muchos niños son educados por medio de un celular, que incluso ahora hay un concepto llamado el chupones de cristal. No sé si han escuchado al respecto. Entonces, para nuestros alumnos, pues es cada vez más complicado llamar la atención de ellos y tenerlos concentrados. Nuestro, nuestro tarea, ¿verdad? Ya como educador, ya no eres la figura que, ya no solo eres la figura de autoridad ni la figura que sabe más dentro del aula de clases, porque pues tu alumno probablemente todo lo que tú dices lo puede investigar y puede tener mejores fuentes o a lo mejor puede tener mayor información. El problema aquí es que nuestros alumnos no saben usar la tecnología. Incluso muchos adultos no saben usar la tecnología. Pero el punto es de que hay algo que la tecnología nunca va a poder reemplazar y es ese lazo afectivo que tú puedes formar con tus alumnos. Si tú tienes una buena relación con tus alumnos, si hay motivación, si hay clases entretenidas, si juegas con ellos, si les hablas por su nombre, si haces diferentes tonos de voz, si pasas entre filas para tocarles el hombro, si los volteas a ver a los ojos. Todas esas cuestiones son pequeños trucos, ¿verdad? Como para sacarlos de la intromisión, para que ellos vuelvan a conectarse en el momento presente donde su maestro está compartiendo el contenido que les lleva. Entonces, a grandes rasgos, así funciona nuestro sistema nervioso central. Les comento, ya tendremos más adelante una clase mucho más específica al respecto. ¿Dudas hasta aquí, compañeros, compañeras? Todo bien. ¿Todo bien, compañeras? Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, continuando con el siguiente punto, llegamos a este título de aprendizaje, enseñanza, neuroplasticidad y neuroplasticidad cerebral. La plasticidad cerebral y la neurogénesis son fundamentales a lo largo de la vida. Los hábitos negativos de la adultez impactan la salud cerebral. ¿Cuáles hábitos? La reducción de la socialización, el estrés crónico, el mal sueño y una alimentación deficiente deterioran las conexiones neuronales y favorece enfermedades psicosomáticas. ¿Recuerdas cuáles eran los pilares para una mayor producción de neuronas? Mencionamos tres y uno también por ahí que al último hicimos mención de él, pero era alimentarnos bien, tener una alimentación nutritiva, dormir bien, una higiene buena a la hora de dormir, es decir, fuera de aparatos celulares, el movimiento físico, el ejercicio, ayuda a la creación de neuronas
y evitar el estrés que se sostenga en el tiempo, el estrés crónico. Entonces, aquí también nos comenta que cuando que se está perdiendo la socialización, cada vez es más común que dejemos de ir a reuniones sociales o que platiquemos con nuestros padres, con nuestros amigos, que perdamos esto. Aquí estamos descuidando, ¿verdad? Gran parte de lo que viene siendo nuestra salud cerebral cuando dejamos de hacer estas actividades. Por otro lado, tenemos que el cerebro tiene capacidad de adaptación para revertir daños. Es otra cualidad que tiene la neuroplasticidad. Cambiar hábitos negativos por positivos puede transformar las conexiones neuronales y fortalecer la salud del sistema nervioso central. También, dormir bien es clave para la salud cerebral. Mejorar el entorno de sueño, como evitar el uso de celulares antes de dormir, puede ayudar a combatir la adicción tecnológica, reducir la ansiedad y mejorar la calidad de descanso. Por otro lado, tenemos la variedad en el aprendizaje es esencial para la plasticidad cerebral. Incorporar métodos dinámicos y creativos como los que se utilizan en la infancia fomenta un aprendizaje más efectivo y diverso, también en la adultez. ¿Cómo es que aprendíamos en el kinder, por ejemplo, volviendo al kinder? ¿Recuerdas cómo era esa forma de aprender, por ejemplo, los colores? Cuando te decían, mira, esta manzana es color rojo, es roja. El vestido que trae puesta tu maestra es rojo. El carro que va pasando es rojo. O sea, diferentes conceptos daban referencia a uno, ¿verdad? El color. Por lo tanto, cada vez que nosotros queremos nutrirnos o aprender sobre algo, necesitamos agregar nuevos conceptos, nuevos contextos, ¿verdad? Que se repitan en diferentes contextos. Y bueno, ¿qué es la plasticidad cerebral? Volviendo a este tema para dejarlo ya bien cimentado, es la capacidad del sistema nervioso, cambia su estructura y funcionamiento a lo largo de la vida. Tenemos una flexibilidad, la capacidad, ¿verdad?, que tienen nuestras neuronas de conectarse, se adaptan a los cambios a través de redes neuronales, formación en el aprendizaje mediante la sinapsis. Y la sinapsis que también nos trae a la neurogénesis, que es el nacimiento y proliferación de nuevas neuronas. Otra de las cuestiones que te voy a compartir es un libro llamado Hábitos Atómicos. No sé si ya lo has leído. Si no lo has leído, te lo voy a compartir también en la parte de abajo de esta clase. Está también, me parece que también te lo compartí en audiolibro, así que en algún momento que a lo mejor, pues, no sé, andas haciendo alguna actividad monótona dentro de tu casa, yo lo utilizo, por ejemplo, cuando me pongo a limpiar mi cochera o cuando estoy haciendo alguna actividad así que no me demanda de mucha atención, pongo, cuando hago ejercicio también, por ejemplo, pongo este tipo de audiolibros y aquí pues nos traduce de una manera muy sencilla cómo se conecta, cómo hay esta conexión neuronal que finalmente se traduce en lo que constantemente hacemos, como nuestras conductas, ¿verdad? Nuestros hábitos. Cada uno de nosotros, dice aquí, cada uno de nuestros comportamientos, ya sean conscientes o inconscientes, pueden estar arraigados en una red neuronal bien estructurada en nuestro cerebro que gobierna un patrón de conducta al que podríamos llamar hábito. Los hábitos son límites. La vida está repleta de límites. Contamos con restricciones biológicas y físicas que aprovechamos cuando buscamos alcanzar metas específicas. La creación de hábitos creo que es una de las cuestiones que necesitamos tener bastante en cuenta, cómo crear hábitos y cómo a la vez quitarnos hábitos que interfieren en nuestra calidad de vida.
En un resumen muy práctico sobre lo que nos aporta este libro, es que cuando nosotros queremos alcanzar un nuevo hábito, no solo basta con la fuerza de voluntad, porque muchas veces decimos, sobre todo a principio de año, ¿no? Que tenemos esas metas que decimos, no, yo quiero bajar de peso, dejar de tomar o dejar de fumar o dejar el mal hábito X y hacemos una lista grande, ¿verdad? De hábitos que queremos cambiar y de hábitos que queremos alcanzar, como ir al gimnasio, hacer más ejercicio, aprender a cocinar, aprender a tocar algún instrumento. Pero cuando pasan ya 2, 3 semanas, de pronto nos olvidamos de esos hábitos. Entonces, en este libro te da una serie de instrucciones bastante interesantes, donde principalmente te dice que bien puedes usar, obviamente que depende mucho de tu autocontrol, ¿verdad? Pero entre menos dependas de tu autocontrol y más de tu convicción como persona, vas a generar ese cambio. Obviamente aquí hay muchos aspectos como si quiero aprender a tocar la guitarra, me meto a clases de guitarra y la guitarra va a estar constantemente en lugares estratégicos donde yo descanso para que en cuanto tenga esa oportunidad tomo la guitarra. Es decir, los hábitos que quiero arraigar en mi vida los tengo que hacer fáciles a la hora de encontrar, a la hora de percibir cosas en mi ambiente que detonen esa conducta. De la misma manera, cuando quiero alejarme de hábitos que me hacen daño, como podría ser el celular, que ahorita les mencionaba el celular, que ya no quiero desvelarme en mi celular, estando con el celular, pues lo saco de la recámara, lo pongo en otro cuarto y de esta manera, pues ya no tengo esa tentación de agarrar el celular antes de dormir y al despertar también ya no agarro el celular. Duro media hora, 1 hora antes de volver a agarrar mi celular. Esos son hábitos que se van cambiando cuando los hago fáciles o difíciles. Pero en el sentido psicológico nos menciona que es un cambio de identidad. Cuando menciona un ejemplo de una persona que le dicen, oye, le ofrecen un cigarro y la persona responde, no, estoy dejando de fumar. Tengo tantos meses sin dejar de fumar. Ahí todavía está sujeto esta persona a su hábito y no ha dejado esa identidad de no fumar. Una persona que ha dejado de fumar diría, no, no fumo. No diría, no, estoy dejando de fumar. Esa es una perspectiva que podemos relacionarlo en nosotros mismos, ¿verdad? Cuando hacemos este tipo de diálogos y sobre todo que se ejecute en una identidad que estamos formando. Cuando te dicen, oye, ¿tú a qué te dedicas? No, pues yo soy psicólogo. No dices, pues ahí estoy estudiando un poco de psicología, entonces no eres psicólogo. O cuando te dicen, ¿qué estás haciendo? No, soy un escritor de libros. Ah, eres un escritor de libros. Esos diálogos que hacemos o que ejecutamos de manera consciente o inconsciente, que regularmente pasa así, son conexiones neuronales que guían un hábito, que nos hacen ser una persona, que nos hacen adaptar una identidad. Entonces, cuando nosotros tenemos este ejercicio del diálogo interno, entender esto nos va a ayudar a reforzar las cosas que queremos alcanzar en nuestro día a día. Y obviamente cuando lo aterrizamos al campo educativo, ¿cómo lo podríamos ejecutar con nuestros alumnos, con nuestros hijos, verdad? Primero, pues en la confrontación de esos diálogos internos que hay en sus cabecitas y cómo el arte les va a ayudar a confrontar esos pensamientos y a generar una herramienta que les va a durar para toda la vida. Bueno, hoy en la lección en pantalla la sugerencia es la siguiente. Les dejamos, a lo mejor esta película ya la vieron, es una película bastante viejita
que es la historia de Helen Keller. Fue una escritora, oradora y activista estadounidense que quedó sordociega a los 19 meses debido a una enfermedad. Su vida es un ejemplo destacado de la plasticidad cerebral, ya que a pesar de sus limitaciones sensoriales, logró desarrollar habilidades extraordinarias de comunicación gracias al entrenamiento con su maestra Annie Sullivan, que en esta historia, ¿verdad? Se resalta mucho este personaje de Helen Keller por todo lo que logró, conferencista, persona sobresaliente en los medios académicos, pero yo creo que aquí también la persona a la que se le debe dar bastante crédito a lo que es o lo que fue Helen Keller, pues fue su maestra, Annie Sullivan, que por medio de todas esas estrategias que utilizó con ella para crear todas esas redes neuronales para que ella pudiera adaptarse a un medio y sobresalir también, no solo adaptarse, sino adquirir todas esas habilidades y sobresalir, pues es en gran medida al trabajo que hizo su maestra Annie Sullivan. Entonces, por ahí les dejo también esta recomendación de esta película. Pero, sí, aquí está. Bueno, ahí se las voy a dejar para que también en un tiempo que se den, pues ahí puedan visualizar esta película y traten de ver cómo lo podemos asemejar a todo este contenido que hemos visto. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, compañeros, compañeras? ¿Te gustan comentar alguna duda, algo que les gustaría compartir? Adelante. ¿No? ¿Todo bien? ¿No hay ninguna duda? Reina, Reina nos dice muchas gracias, muy rica la información. Muy bien, Reina, espero que te haya servido este contenido de repaso del diplomado en neuroaprendizaje y arteterapia en el aula. Hoy pues te llevas también bastante contenido ahí a analizar, hay bastantes cosas que puedes descargar, están los libros, está el material adicional que te compartí. Si no hay nada más que agregar, pues no me queda más que darle las gracias por haberse conectado, por una clase más de retroalimentación. Espero pronto volvernos a conectar. Por ahí les voy a estar dejando el enlace para una próxima clase, donde también les quiero comunicar que vamos a entrar a una segunda etapa del diplomado, donde nos vamos a especializar más en el tema de la educación emocional. Si te fijaste, estas primeras clases pues estuvieron más enfocadas en los temas de las neurociencias, de las neurociencias y de cómo esto se aplica en la educación. Ahora nos lo vamos a llevar al ámbito de la educación emocional, obviamente todo bajo un contexto educativo y arte terapéutico. Entonces, cómo el arte funciona o qué papel tiene el arte en el campo educativo y terapéutico y cómo lo podemos aplicar en nuestros alumnos y en nosotros. Entonces, bueno, nos vemos pronto. Por ahí les voy a estar dejando el enlace para la próxima clase, ahí en su grupo. No me queda nada más que desearles que tengan un excelente fin de semana, que la pasen muy bien. Sábado hay que visitar a nuestra familia, hay que descansar, hay que hacer una actividad recreativa y bueno, pues por lo pronto que tengan un excelente fin de semana y espero que la pasen muy bien. Hasta luego.